ahora con la diputada Luana Volnovich, que es especialista en este tema y también integra la Comisión de Seguimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Luana, muy buenas tardes. Ezequiel Orlando te saluda. ¿Cómo le va? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Luana, ¿qué pasó con el Fondo de los Jubilados? Bueno, lo que viene pasando, si pensamos así como en el inicio y el final, sé que estamos hablando del tema, no llegué a escuchar todo, pero inició el gobierno de Macri, inició el Fondo de Garantía, lo recibió con 66.000 millones de dólares y hoy, si bien no tenemos exactamente información fehaciente en la Cámara de Diputados, cuando deberíamos tenerla, la información oficial, estimamos que está en alrededor o probablemente menos de 30.000 millones de dólares. Eso significa que hay un montón de dinero debido a la crisis económica, infinidad de razones, malos negocios, mala administración o incluso algunas operaciones dentro del fondo que están siendo investigadas por la justicia, genera que hay mucha menos plata y que eso no se vio de ninguna manera ningún beneficio para ningún jubilado, ¿no? Porque no es que se está usando ese dinero para aumentar a los jubilados, sino que evidentemente se está usando ese dinero para ir tapando los huecos de la crisis económica, porque nada de esa plata que no existe más está en el bolsillo de ningún jubilado, ¿no? Los jubilados cobran el 20% menos lo que cobraban hace 4 años. Ahora, acá uno de mis compañeros de la mesa, el autor Fernando Simayán, comentaba esto de que el macrismo criticaba que se usaba dinero de ANSES para, por ejemplo, el fútbol para todos o para otros fines que eran distintos, digamos, que podían llegar a interpretarse como gastos que no generaban ningún tipo de retribución. Y ahora sí, aumentaba mes a mes el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y el fondo, cuando se creó, tenía 28.000 millones de dólares y en el 2015 terminó con 66.000 millones de dólares. O sea, para los que estaban preocupados por la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy son los que la administran, la verdad que han perdido todo tipo de credibilidad, ¿no? O sea, el fondo no se usa para pagar las jubilaciones de todos los meses. Por ahí a veces se confunde con eso. El problema es que las jubilaciones de todos los meses se pagan con otra cosa que también viene cayendo, que son los aportes y las contribuciones de los trabajadores y los impuestos. Y como cada vez hay menos recaudación del Estado, porque la economía está frisada, porque cada vez hay menos trabajo y cada vez hay menos, entonces hay menos aportes y contribuciones, la realidad es que cada vez hay menos plata para pagar a los jubilados todos los meses. Y eso es el problema de afrontar el pago de las jubilaciones mes a mes. Pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en verdad, está pensado como un fondo que pretende generar la sustentabilidad del sistema público de reparto en el futuro. Dicho en criollo, si vos usás toda la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para los gastos corrientes, tarde o temprano te quedas con 0 pesos, ¿no? Uh-huh. Es como si vos usás tus ahorros para pagar la luz. Si vos usás tus ahorros para pagar la luz, probablemente en 2 o 3 meses te vas a quedar sin tus ahorros. Bueno, acá se ve lo mismo. Entonces, lo que se pretende es hacer inversiones con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que primero generen más rentabilidad para aumentar su capital y además para generar otras cosas que son importantes, por ejemplo, los puestos de trabajo. El fondo debiera utilizarse, por ejemplo, para invertir en actividades del país que generen puestos de trabajo, porque el puesto de trabajo es lo que paga jubilaciones. Entonces, lo que ha pasado es que todo el espíritu que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en este sentido, se ha ido mutando a lo que es hoy. Por una parte, se sostiene la política económica del gobierno, comprando letras de folteados que nadie quiere comprar, y el Estado, el gobierno, obliga al FGS, es decir, nos obliga a los trabajadores, a los jubilados, a comprar bonos que nadie en el sistema financiero quiere comprar porque están defolteados, reperfilados, como se le dice ahora, y por otra parte se ha usado como una herramienta electoral, porque tanto en el año 2017 como este año 2019, lo que se hace es, aprovechándose que la gente tiene menos dinero y no le alcanza la plata para nada, se le ofrecen créditos a tasas usurarias, ¿no? Se le ofrecen créditos a los jubilados de plata que es de los jubilados, ¿no? Es como que le han quitado dinero de los bolsillos y esa misma plata que le quitaron ahora se la prestan, pero le cobran intereses por dinero que es de los jubilados. Eso es lo que comentábamos recién, los préstamos ANSES. A junio es el último dato que da a conocer el Gobierno Nacional por este retraso que tiene continuamente para difundir la información pública. A junio de este año se duplicaron los préstamos ANSES respecto al año anterior. Son ahora 160.000 millones de pesos que hay en stock
que va a esto, ¿no? A tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los jubilados con la reforma previsional. Sí, absolutamente. De hecho, el día de ayer salió también una noticia que tiene que ver con una cosa triste que en el pasado habíamos podido resolverlo, que es que había antes, los jubilados se endeudaban con mutuales, y esas mutuales, obviamente los jubilados les cobraban una tasa de interés terrible. Con los viejos créditos Argenta, que tenían una tasa de interés muchísimo más baja, se cortó el negocio de esas mutuales. Entonces los jubilados que querían sacarse créditos para mejorar la casa, para hacerse un viaje, no para pagar la luz o los remedios, ¿no? Como era antes, pero tenían la posibilidad de sacar esos créditos. Hoy la gente está tan endeudada, ya en todos los topes que la ANSES te permite, que lo que hace la gente es endeuda al tope que te permite la ANSES y luego, como tampoco les alcanza, van a estas mutuales que te cobran tasas de interés altísimas, que están y después estas mutuales tienen autorización para descontársela de los sueldos de las personas directamente, de los haberes. Es decir que lo que tenés que hay jubilados que prácticamente a fin de mes no cobran, porque entre lo que tienen endeudado tienen que pagar la cuotita del crédito de ANSES y el crédito de la mutual, es probable que los jubilados cuando vayan a cobrar cobren 2,50 mangos, cada vez cobran menos, y se endeudan para pagar la luz, el gas, para pagar los remedios y la comida. Eso es el relato que tenemos de todos los jubilados y las jubiladas. Ahora, Luana, vos pertenecés al Frente de Todos. ¿Cómo va a ser el gobierno próximo, Alberto Fernández en concreto? ¿Qué es la política que va a aplicar para con los jubilados, más allá de que ya estuvo adelantando algunas de las medidas que tiene pensadas? Bueno, en principio, a modo de política de urgencia, de alguna manera, como viene planteando Alberto, él viene diciendo que hay que aumentar el salario y aumentar las jubilaciones, ¿no? De alguna manera como una apuesta a que empiece a funcionar el círculo virtuoso de la economía, porque si la gente no tiene plata, prácticamente nunca va a funcionar porque no vendés, no genera puestos de trabajo, etcétera. Por lo cual ha dicho que va a aumentar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. En el caso de las jubilaciones, el aumento del 20% a los jubilados, que es devolverle lo que han perdido estos 4 años, de alguna manera, ¿no? Eso es como el primer compromiso, que es primero cumplir con un mandato ético, me parece, de proteger a los más vulnerables, que son los jubilados, porque ya no pueden hacer uso de su fuerza de su trabajo, así que el Estado debe garantizarlo, devolverles de mínima ese piso, y además es una forma de reactivar la economía, porque los jubilados gastan todo su dinero, digamos, en general no tienen tanta capacidad de ahorro, lo gastan, es decir, que lo gastan en sus pueblos, lo gastan en sus ciudades, y eso reactiva los almacenes, los supermercados, etcétera. Digamos, también los pone en un rol a los jubilados como consumidores, también de ser un motor de desarrollo de su país. Eso en principio. Y por otra parte, los medicamentos. Ha propuesto mandar una ley al Congreso para que los medicamentos sean gratuitos, que eso también es para los que trabajamos con jubilados, sabemos que el tema de los remedios es un castigo, la verdad, porque el PAMI cada vez te cubre menos, o antes te cubría el 100% y no te cubren, y los medicamentos aumentaron muchísimo más que la inflación, generando angustia en los jubilados que no pueden comprar los medicamentos, por lo cual que el Estado lo garantice por ley me parece que es muy acertado, y además que esa plata que no se usa en comprar medicamentos se va a utilizar también para consumir en alimentos, y eso también va a ayudar a reactivar la economía, ¿no? Luana, el titular de ANSES, el gobierno nacional, ¿debería dar explicaciones por el 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que perdieron en estos 4 años? Bueno, sí, deberían dar explicaciones de mínima ante el Congreso Nacional, ante la infinidad de pedidos de informe que hemos hecho, ante la comisión bicameral. Hay una comisión bicameral que es de seguimiento de los fondos de la Seguridad Social, que tampoco dan explicaciones a la comisión. Nosotros, luego del decreto que salió el lunes pasado, si no me equivoco, que obliga al SGS a comprar bonos defolteados, convocamos, o le estamos pidiendo a la comisión bicameral que llame a Maxit, a Alejo Maxit y a Emilio Basavilbaso para ver explicaciones de por qué nos obligan a todos los argentinos a comprar bonos que el sistema financiero no quiere comprar. Y básicamente no quiere comprar porque son bonos defolteados. Entonces, si los bancos no lo quieren comprar y el sistema financiero no lo quiere comprar, ¿por qué lo tenemos que financiar los trabajadores y los jubilados? Lo están usando la plata de los jubilados y los trabajadores
para llenar, para tapar los huecos de la crisis económica que ellos mismos generaron. De nuevo, como siempre en la Argentina, parecía ser que cuando se pone difícil son los jubilados donde hacen el manotazo, ¿no? Hacen la menos creativa de manotear la plata de los jubilados para tapar los huecos de la crisis económica, cuando en realidad deberían estar preocupados por la fuga de capitales que tienen permanentemente en vez de estar preocupados por manotear la plata de los jubilados. ¿Se están robando la plata de los jubilados? Absolutamente. Absolutamente. La verdad es que de los jubilados y los trabajadores, ¿no? Pero la verdad es que sí, porque el Estado tiene una responsabilidad y además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene toda una normativa que de alguna manera cuida la rentabilidad del fondo, porque el fondo tiene que tener una rentabilidad que te permita garantizar la sustentabilidad del sistema. Cualquier decisión que atente contra la rentabilidad parecería ser que es una estrategia de quiebra. Nosotros sabemos que en la Argentina tuvimos la experiencia de las AFJP y sabemos que el Gobierno Nacional estaba trabajando en alguna alternativa de AFJP en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual nuestras sospechas, que por supuesto tendremos que, afortunadamente no se van a cumplir porque estamos convencidos que los argentinos no van a acompañar más a este gobierno, pero el plan de una manera era el quiebre del sistema, que es como hicieron siempre las estrategias privatizadoras. Tuvieron que quebrar los teléfonos en los 90, degradar el servicio que no andaba para nada, ¿no? Degradar el servicio público de alguna manera, como para que luego la receta privatista sea digerida por la sociedad. Yo estoy convencida que acá lo que vinieron a hacer es a bajar jubilaciones, a instalarle el aumento de la edad jubilatoria y a quebrar el financiamiento del sistema previsional para que Mauricio Macri en algún momento, en una cadena nacional, hubiera podido salir a decirle a los argentinos que ya no hay plata para pagar jubilaciones, pero que seguramente los bancos iban a hacer un rescate, que es la estrategia clásica del neoliberalismo para privatizar el servicio público. Afortunadamente no va a ser así que nosotros tendremos que nuevamente reconstruir nuestro sistema de seguridad social como nosotros entendemos que debe ser, distributivo, inclusivo, público, solidario, bueno, como de alguna manera fue el proyecto que primero encaró Néstor Kirchner y luego Cristina, haciendo lo que hacíamos y mejorando lo que faltó por hacer, ¿no? Luana, buenas noches, te saluda Gino Viglianco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pensando a futuro, así como Cristina Kirchner propuso que se debata algún tipo de proyecto de ley para evitar que un nuevo o próximo gobierno nos endeude como este, ¿hay alguna posibilidad de crear una ley que impida que, venga un gobierno neoliberal, en este caso votado por el pueblo, y de un día para otro, en realidad en 3 años, se fumen la mitad de los fondos del sistema de seguridad social? Bueno, en realidad existe un marco, o sea, el decreto de creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene 2 principios básicos que se llaman seguridad y rentabilidad, por lo cual este gobierno está violando la ley. Pero vos pensás que estamos en un gobierno que decía que había una ley nacional de paritaria docente y no hubo no hubo paritaria docente a nivel nacional. Pero es un gobierno que ha degradado el Estado de Derecho. Entonces, ahí se acaban las instancias institucionales que nosotros podamos pensar. Si vos querés poner jueces por decreto, no vas a cumplir las leyes, han legislado en materia tributaria por decreto, la verdad es que podamos pensar los marcos normativos que podamos pensar, si viene un gobierno que no lo cumple y con un grado de impunidad que de alguna manera hace que se transforme, ¿no? que le permite hacerlo sin consecuencias, nada que podamos pensar de alguna manera nos va a salvar de eso. Lo que tenemos que hacer es comprometernos con una institucionalidad comprometida con la seguridad social. A ver, la seguridad social es un derecho en la Constitución Nacional. No hay mucha ciencia. Y además nosotros estamos adheridos a tratados internacionales de los derechos de las personas mayores. O sea que la ley ya de alguna manera determina que la seguridad social es un derecho para todos los argentinos. Ahora, si ellos van a incumplir las leyes, nosotros tendremos que hacer cada vez mejores leyes, bueno, probablemente, pero siempre que haya un gobierno que venga a incumplir las leyes, uno queda a merced de estas situaciones como sucede ahora. Luana, usted está renovando ahora, digamos, planteándose para renovar banca, ¿no?, en el Congreso Nacional. Sí.
Y le consulto, ¿los jubilados en el próximo gobierno van a ser una prioridad? Y bueno, me parece que, mira, si vos pensás, dentro de los espacios políticos que están en competencia, por decirlo de alguna manera, somos el único espacio que ha dado propuestas concretas para los jubilados. Si vos te fijás en los demás, nadie ha hecho de forma concreta medidas para los jubilados, somos el único espacio que lo ha hecho. Alberto ha dicho lo de los medicamentos y el aumento del 20%. Somos el único espacio que tiene 2 diputadas especializadas en el tema, la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, y yo. Y me parece que la seguridad social, esto que yo decía antes, de alguna manera, y el hecho de ponerle plata a los bolsillos a los jubilados también es parte de una lógica general que nosotros tenemos que ver, que el desarrollo empieza también y que el crecimiento de nuestro país empieza por el consumo. Hay 8 millones de jubilados y pensionados, por lo cual me parece que está inserto en nuestra estrategia general, digamos, y del rol que tiene que tener el Estado frente a la vida de los más vulnerables, ¿no? También en ese sentido se ha planteado, Alberto ha planteado la cuestión del hambre y la emergencia alimentaria en la que estamos también ahora, que también hay una emergencia alimentaria de los adultos mayores, y el rol que el Estado tiene cuando tiene que decidir si va a salvar a los bancos o va a salvar a los jubilados. Él ya ha dicho, si tengo que elegir a los jubilados o a los bancos, voy a elegir a los jubilados, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner el año 2008, cuando fue la crisis mundial, que fue la crisis mundial más importante desde 1930, y ese fue el año justamente donde Cristina Fernández de Kirchner, muy lejos de frente a la crisis externa, cerrar la economía, ¿no?, o poner una estrategia más ortodoxa, en realidad lo que hizo fue estatizar el sistema de jubilaciones. Es decir, que lo que hizo fue sacrificó no a sus jubilados, sino que los protegió y sacrificó el sistema financiero. Le quitó la administración de los fondos de la seguridad social. Y me parece que eso fue no solo justo, porque protegió a los más vulnerables, que son los beneficiarios de la seguridad social, sino que fue buena apuesta, porque también eso en combinación con las otras cosas que ha hecho, como por ejemplo los repro, para que las empresas no despidan a sus trabajadores, ¿no? De alguna manera le decía, yo te voy a pagar las cargas sociales durante un tiempo y aguantame un cachito porque yo le puse plata al sistema, porque le voy a poner más plata a los jubilados, y entonces eso va a hacer que funcione la economía. Me parece que esa es nuestra filosofía, que el Estado sea un articulador de la economía y que proteja a los más vulnerables. Buenas noches, Lautaro Fernández Simayán te saluda. Te voy a cambiar de tema un poquito. Según tengo entendido, vos naciste en Brasil, en Río de Janeiro, para ser más específico, y quería saber si te quedó algún vínculo con el país y si esos vínculos estarán de cómo están viviendo el gobierno de Bolsonaro y si hay alguna similitud con el gobierno de Macri. Bueno, en realidad tengo pocos vínculos porque mi familia son exiliados. Uh-huh. O sea que en realidad mis vínculos eran de acá, ¿no? Digamos, no es que yo tengo familia en Brasil. Sí. Así que mis vínculos son los que tiene cualquier ciudadano que lee los diarios. Pero bueno, sí sé que la situación en Brasil es compleja en materia de los derechos humanos y en materia, es un retroceso nefasto en materia de cosas que habíamos pensado que estaban desterradas, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en la lucha de las mujeres, que nosotros en este país, aún con las dificultades que tenemos, somos un país, la verdad que de avanzar en ese sentido, y el retroceso que se ha hecho en materia de los derechos de las mujeres en Brasil es triste, ¿no? Pero bueno, nosotros confiamos en que estas reacciones conservadoras que hay distinto, ¿no?, en Brasil acá, pero de alguna manera en algún momento el pueblo brasilero probablemente cambie y dé un giro hacia otra alternativa más parecida a lo que era antes. Perfecto. También esta semana vi que en Twitter subiste una foto de Ducoté, que había puesto una lista con el corte y aparecías vos en ese corte. Me indigné porque de repente me cortó la boleta y me encontré con el candidato con la misma lista completa con Ducoté. Una locura. Insólito. ¿Qué tiene que ver las propuestas de Ducoté con las nuestras? Absolutamente nada. No, le toman el pelo a la gente, la verdad, le toman el pelo a la gente. O sea, todos los intendentes, lo he visto en Quilmes, los intendentes de Cambiemos, el otro día estuve en Morón, también lo están haciendo. Los intendentes, bueno, cuando la política solo piensa en permanecer y se pone pensando en permanecer, tarde o temprano los vecinos de Pilar, los vecinos de esos distritos, no funciona. Yo creo que eso antes era posible, pero yo creo que hoy ya los intendentes no les es tan sencillo engañar a la gente.
Me parece que eso sí es un saldo de los 12 años del gobierno kirchnerista. Digo, tenés que resolver los problemas, tenés que gestionar, y la gente no se va a dejar estafar tan fácilmente. Bueno, de Ducoté, perdón, acabamos de pasar los audios donde él habla de comprar los votos, justamente. No estaba pensando hacerlo a través de la gestión, ¿no? No, por eso, absolutamente. Ellos están recurriendo a viejas prácticas como manotazo de ahogado y demás, pero yo creo que son intentos que no van a ningún lado, ¿no? De hecho, o sea, probablemente alguno logre salvarse en esa, pero la verdad es que yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene el conurbano bonaerense tiene 12,7% de desocupación. Digo, las universidades apenas se sostienen. Hace 4 años, mira, inclusive los más críticos vecinos de Pilar, probablemente, ¿no?, que probablemente tenían una duda con lo que era la gestión anterior, creo que hoy reconocen que hace 4 años atrás la Argentina discutía si sistema científico tecnológico estaba discutiendo los satélites, estaba discutiendo las becas de CONICET, las universidades tenían las escuelas tenían los pibes adentro de la escuela y estábamos discutiendo cómo mejorar la calidad educativa, los trabajadores discutían impuesto a la ganancia sí, impuesto a la ganancia no, teníamos un grado de discusión aún con todo lo que faltaba, que hoy estamos discutiendo el hambre en el conurbano bonaerense y 12,7% de desocupación. Entonces, yo creo que ya no es tan fácil estafar a un argentino, ni siquiera con esos recursos berretas del corte de boleta y demás. Me parece que a los vecinos de Pilar no los van a lograr, y además tienen un excelente candidato de la vereda enfrente, que es Federico Achával, así que no creo que Ducoté tenga ninguna chance. Luana Volnovich, muchísimas gracias por este tiempo con métodos poco claros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Acabamos de dialogar con la...